Buenas tardes, hermanos. Estoy esperando que subiera el traductor, pero no hay. Gracias a Dios por su misericordia y porque me permite estar otra vez aquí en la iglesia entre ustedes. Es reconfortante, es algo de mucha bendición el poder estar en la iglesia, el estar afuera, el estar un domingo, 2 domingos afuera, se siente, hay una sensación de vacío, de insatisfacción bastante grande, y el poder estar aquí es una enorme bendición. Y bueno, vamos a estar estudiando aquí un poco la palabra de Dios en referencia a los oficios de Cristo, que es lo que el Señor puso en mi corazón compartir en este tiempo acerca de los oficios de Cristo. Y antes de empezar, pues vamos a pedir la dirección del Señor. Gracias te damos, Padre, porque eres bueno para con nosotros. Gracias te doy, Señor Padre, por tu fidelidad y tu amor y tu gracia, Señor. Gracias, Padre, porque por tu obra, Señor, y por el amor que derramas para con nosotros. Ciertamente hay debilidad, Señor Padre, en nosotros, en mí, Señor Padre. Hay insuficiencia, Señor Padre, y pues, Señor, me quedo corto, Señor, de lo que debería de ser, Señor, pero te pido de tu gracia, Señor, y te pido que tú hables a tu pueblo. Y gracias una vez más por la oportunidad de tener vida para poder estar aquí, Señor, para podernos reunir, para poderme reunir entre mis hermanos y alabar tu nombre, Señor Padre. Gracias te doy, Señor, y llévanos y guíanos en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, leímos ahí el pasaje de Apocalipsis en el capítulo 1, versículos 5 y 6, y la frase en especial acerca de los oficios de Cristo precisamente es esta descripción que da Juan en Apocalipsis 1, de que nos amó y que nos limpió de nuestros pecados con su sangre, pero que no solamente nos redimió para dejarnos en libertad y continuar con nuestra vida de manera independiente o autónoma, sino que trajo un sinnúmero de bendiciones a nuestras vidas. Y precisamente Él nos hizo reyes, y el versículo 6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Los oficios de Cristo, también llamado el munus triplex, son los 3 ámbitos en el cual se desarrolla la obra de Cristo. Su ministerio de mediación del nuevo pacto, dicho de otra manera, la obra de salvación para nosotros, ¿sí?, que Él realizó en obediencia al Padre. Pero existen estos 3 oficios también, los oficios que Cristo realiza, ¿sí?, que comúnmente ya nosotros los conocemos, incluso quienes estuvimos acompañando o dando clases o estando ahí presentes en las clases de los niños acerca del catecismo, pasamos por ahí, por estos 3 oficios, enseñándoselos a los niños, ¿verdad? Los oficios de sacerdote, de rey y de profeta de parte de Cristo. Entonces, los conocemos bien. Sabemos que Cristo, nuestro Señor, fue o es rey, fue sacerdote y sigue continuando, como escuchamos en el canto de Al te trono celestial, sigue intercediendo por nosotros, sigue siendo nuestro sacerdote, y también es y fue profeta, entonces anunciándonos su nombre, el evangelio. Entonces los conocemos bien, pero también en estos 3 oficios hay un paralelismo en su aplicación. Es decir, no solo a Cristo es a quien se aplica en estos 3 oficios o para quienes el Padre los diseñó, sino también para el creyente. Es necesario que en este estudio de los 3 oficios mencionemos el significado de los oficios, de cada uno de los oficios, su aplicación a Cristo y también su aplicación al creyente, dejando bien asentado para la gloria de Dios que, de no ser por el perfecto cumplimiento de estos oficios en Cristo Jesús, porque como los vamos a ver más adelante, Cristo es el Rey par excellence, es decir, el Rey por excelencia, el profeta por excelencia y el sacerdote por excelencia. Si Cristo no hubiese cumplido de esta manera con estos 3 oficios, no hubiese salvación para nosotros, pero tampoco hubiese la oportunidad de haberse restituido estos 3 oficios también en nosotros, que son
parte fundamental de nuestro desarrollo como creyentes, ¿sí? Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, para la gloria de Dios, de no ser por el perfecto cumplimiento de estos tres oficios, primero, en la persona de Cristo, en nosotros no se manifestarían como son. Entonces, es mi oración que se pueda entender de una forma clara y veraz, ¿sí? Porque esto es para la gloria de aquel que debe ser exaltado hasta lo sumo por su obra maravillosa, incomparable y perfecta. No estoy acostumbrado a los ventiladores, ¿me pueden apagar los ventiladores, por favor? Estoy así como que... ok. Fíjense, es lo que les digo, yo no estoy... Ahí está. Ok. Muchas gracias. Es nueva tecnología. No, ya. Gracias. Entonces, como siempre es de mi costumbre dar un breve contexto. El diseño que Dios imprimió en el hombre y el cual se ha propuesto terminar, según Filipenses 1:6, fue en un principio deformado por el pecado. No acabó con la imagen que Dios imprimió en el hombre, pero la distorsionó una y otra vez. Cuando hablamos acerca del pecado del hombre y de la obra que Dios está haciendo en nosotros, tenemos que regresar un poco a entender que el plan desde un principio de Dios, imprimir la imagen de Dios en el hombre y que Él desarrollara su gloria en nosotros, ¿sí?, de una forma diferente a la que ahora tenemos, puesto que el pecado afectó toda esta. Como les digo, no acabó, y como sabemos, no acabó con la imagen que Dios imprime en nosotros, pero es distorsionada por el pecado. En este diseño Dios propuso que el hombre ejerciera estos tres oficios también. Sin embargo, nunca llegó a ejercerlos de manera perfecta debido al pecado. Solo en Cristo su perfecta obediencia no solo les dio distinción incomparable a estos tres oficios, sino que también permite iniciar con la restauración de la imagen de Dios en el hombre, ¿sí? Si Cristo es Rey, nos hace partícipes de su realeza, ¿sí?, y reino. Como leímos aquí, nos hace, decimos otra vez en el versículo 6 de Apocalipsis 1, nos hizo reyes y sacerdotes. Como dice también Pedro en 1 Pedro 2:9, que somos real sacerdocio, ¿sí? Entonces nos hace partícipes de su realeza. Si Cristo es profeta, nos ha hecho profetas de su evangelio. Si Cristo es sacerdote, nos hace ministros los unos de los otros, real sacerdocio. Otra vez, como dice en 1 Pedro 2:9. En cada oficio Cristo se ha desempeñado de manera extraordinaria, única para ser el profeta por excelencia, el sacerdote por excelencia y el rey por excelencia. El oficio de profeta, entonces iniciamos. El profeta definido en la Escritura. Como ya lo he mencionado, desde el principio el hombre ha sido comisionado con el oficio de profeta, de anunciar su palabra. Dios imprimió esta imagen en el hombre, pero no había una autonomía en el hombre absoluta, es decir, Dios lo dejó libre y vivía libre para tener comunión con Dios, para ser el vicerregente, como lo vamos a ver más adelante, investido de autoridad de parte de Dios y gobernar la creación. Pero él no se gobernaba a sí mismo, ni tampoco era independiente. Él tenía la misión de ser un reflejo de la gloria de Dios, ¿sí? Y esta gloria de Dios se refleja en la medida en la que nuestra santidad también en nuestras vidas se refleje, de tal forma que en un principio, cuando no había pecado, esta santidad, esta gloria se reflejaba de una manera más perfecta, por así decirlo, ¿sí? Pero cuando una vez que el pecado llegó, esta imagen se distorsionó, entonces dejamos de cumplir con el oficio de profeta, poniendo a un hombre, entonces el hombre ha sido comisionado con el oficio de profeta, poniendo un hombre ungido, escogido por Dios mismo para estar, en palabras de Sproul, de frente al pueblo, de frente al pueblo, y Dios está detrás de él. Este era el oficio de profeta, esta era la función del profeta, estar delante del pueblo y Dios respaldaba. Es decir, que el profeta trae un mensaje de parte de Dios, por el cual él antecede este mensaje siempre con una frase como esta.
así dice el Señor. Siempre que cada profeta hablaba, su mensaje estaba antecedido por esta frase, así dice el Señor, dando a entender que la fuente del mensaje no eran ellos mismos, era Dios quien estaba utilizándolos como instrumentos para transmitir la voluntad de Dios, un mensaje de Dios a través de ellos. No era el sentir del profeta, era la voluntad de Dios. Vamos a Éxodo 7:1, por favor. Dice la palabra de Dios: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Sí? En este pasaje vemos que la constitución y el mandato como profetas no venía de parte ni de Aarón ni de Moisés, venía de parte de Dios. Entonces, si la comisión viene de parte de Dios y viene con la autoridad de parte de Dios, y el mensaje que se trae por ende viene entonces también de la fuente que es Dios mismo, este mensaje de autoridad que tenía que ser transmitido al pueblo, ¿sí? Dando a entender que la fuente de este mensaje es Dios entonces, y no el profeta mismo. Uno que viene con un mensaje de Dios para el pueblo. Se destaca en este oficio su tarea en dos direcciones. Recibe de Dios un mensaje, una revelación por medio de sueños, visiones o comunicaciones verbales, y lo transmite al pueblo, sea de manera oral o por medio de señales o maravillas, es decir, un elemento pasivo y un elemento activo, ¿sí? En el pasivo, el primero controla al segundo, según nos dice Berkov, es decir, que el pasivo, ¿sí?, controla al segundo. No podemos nosotros anunciar un mensaje que venga de parte nuestro, los profetas no lo hacían, sino que el mensaje que recibían, esto era lo que tenían que ellos comunicar. El primero entonces controla al segundo. Esto es determinado por la advertencia de Deuteronomio 18:20. El profeta que tuviere la presunción de hablar en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. No se adjudicaba nunca un mensaje de parte propia, ¿sí? Entonces, pero aún con todo y esto, la función de profeta no se desarrollaba de manera perfecta, puesto que la función de este profeta siempre era el intermediario, ¿sí?, de ser intermediario de parte de Dios, ¿sí?, de ser alguien que traía un mensaje. Pero ahora Cristo lo hace más excelente, porque Él no solamente es el mensajero, pero también es el mensaje mismo. Un verdadero profeta de parte de Dios es llamado por Él y para este oficio y con una revelación de comunicar al pueblo. El deber del profeta entonces es revelar la voluntad de Dios al pueblo, es ser un portavoz que entrega el mensaje de Dios al pueblo en forma de reprensión, exhortación, palabra de ánimo o promesas maravillosas. Entonces, Cristo como el profeta por excelencia. Los escritores como Berkov y el maestro Sproul señalan escasez de consideración profunda sobre este oficio de Cristo, ya que tenemos a considerarlo como un oficio menor comparado con los demás oficios o sus demás atributos. Incluso podemos ver en el Nuevo Testamento el entendimiento progresivo de quienes tienen un encuentro con Él, como la samaritana, quien en su reacción ante las palabras del Señor fue de atribuirle este oficio de genuino profeta. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, ¿sí?, en primera instancia, Él le dijo: me parece, Señor, que tú eres profeta. Entonces, este entendimiento del verdadero profeta se fue adquiriendo de manera progresiva. El verdadero significado y la revelación completa del verdadero profeta que vendría, ¿sí?, se fue revelando poco a poco en el entendimiento de quienes escuchaban y sabían que vendría un profeta, quien ya sabían que venía este profeta que iba a ser profeta de profetas y que iba a traer el mensaje, un mensaje más especial, por decirlo así, declarando entonces que Él mismo era el Mesías, Él mismo era la salvación, declarándose Él mismo como el propio mensaje. Cristo no solo es un profeta, sino es el profeta por excelencia, ya que no solo cumple con la función de revelar un mensaje o proclamarlo, pero Él es el mensaje per se, el cenit de la revelación. Su espíritu estuvo en la boca de los profetas. Primera de Pedro 1:11.
Si alguien lo tiene, puede leerlo si gusta. Ok. Entonces, Cristo es el profeta por excelencia porque todos los demás traían un mensaje que venía de parte de Dios, pero el Espíritu de Cristo estaba en ellos, ¿sí? Cuando Cristo viene, ¿sí?, Cristo anuncia por medio de sus propios labios, ¿sí?, el propio mensaje que, como decíamos, volvemos a repetir, Él era este mismo mensaje. Entonces, ya hemos escuchado de labios en las predicaciones de nuestro hermano Oliver, de Hebreos 1, ¿sí?, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, quien es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas. Entonces, Jesús es el profeta por excelencia porque no solamente trae un mensaje de alguien más, ¿sí?, aunque eran comisionados los profetas por parte de Dios, ¿sí?, sin embargo traían un mensaje que era de alguien más, no suyo propio. Y Cristo anuncia su propio mensaje, Él mismo se anuncia a Él mismo, ¿sí?, a través de su predicación, de su profecía. Entonces, ahora de propia voz se revela en carne, ¿sí? Él es el Mesías esperado, el cual declara todas las cosas. Él fue ungido por el Espíritu para ser el mensajero de la gracia del Padre. Isaías 61:1. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Entonces, este es el mensaje del profeta de profetas, que es Cristo Jesús. Ahora, ¿qué estoy diciendo entonces con esto? Que vemos claramente que el profeta existió en todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Existió en todo el Antiguo Testamento y este oficio fue comisionado por Dios a los hombres para anunciar un mensaje que vendría, ¿sí?, un mensaje de alguien que vendría, ¿sí?, un mensaje de una revelación completa, ¿sí?, y final que vendría. El Espíritu de Cristo estaba en ellos y anunciaba que vendría el día en que llegaría esta revelación completa y entera. Pero ellos solamente anunciaban y ellos ni siquiera entendían a cabalidad lo que estaban anunciando y lo que estaban hablando. Y sin embargo, había de parte de Dios esta designación especial a los hombres, este encargo especial a los hombres que debían de cumplir con fidelidad. Entonces, esta tarea, este oficio se aplica tanto al hombre como a Cristo Jesús, pero en Cristo Jesús se magnifica, ¿sí?, se glorifica, ¿sí? Hay una definición completa porque Él no solamente otra vez es el mensajero, pero Él es el mensaje. Él es el portavoz, pero también es el mismo mensaje. Entonces, Cristo Jesús es toda la Escritura, Cristo Jesús es el Evangelio, Cristo Jesús es las buenas nuevas, Cristo Jesús es la revelación completa para nosotros. De su propia boca trae este propio mensaje que el autor de Hebreos nos dice que no debemos de descuidar, que no debemos de menospreciar, porque este mensaje no viene a través de profetas, no viene a través de ángeles siquiera, viene a través del Hijo de Dios. Entonces, y para que nosotros pudiésemos llegar a la plenitud del ejercicio de este oficio en nuestras vidas y pudiéramos proclamar un mensaje completo, ¿sí?, un mensaje más grande, ¿sí?, tenía Él que cumplir primero con esta tarea.
de traer esta revelación completa, de cumplir con esta revelación completa y anunciarla. Ahora, en el nuevo pacto, ¿sí?, nosotros somos constituidos sus profetas, pero no porque traigamos una revelación nueva, no porque nos levantemos y digamos como en el Antiguo Testamento los profetas anteriormente, y digamos traemos revelación o traemos palabra de Dios o así dice el Señor. En realidad así dice el Señor tomando la propia Escritura, lo que Cristo Jesús ya ha dejado, el mensaje que Dios ya ha establecido. Entonces, en Adán se había perdido porque él no anunciaba de manera perfecta. Él, el que estaba comisionado para anunciar las perfecciones de su gloria, las riquezas de su gloria en Cristo Jesús, con esta libertad que tenía, ¿sí?, sin tener relación con el pecado, ¿sí?, no podía cumplir de manera perfecta. Y también él traía un mensaje acerca de lo que Dios había hecho, de lo que Dios estaba haciendo en la creación con él y lo que Dios le estaba reflejando. Pero todavía el mensaje vendría de forma progresiva hasta cumplirse de manera total en Cristo Jesús. Por lo tanto, Adán no cumplía con las credenciales completas, ni se comparaba, ni se compara con este profeta por excelencia que es Cristo Jesús. El profeta, entonces, este es el oficio de profeta. Luego, el oficio de sacerdote. El sacerdote definido en la Escritura es la contraparte del profeta. Era el representante del hombre ante Dios y ser este intermediario a favor del pueblo. Su designación junto con la del profeta era por unción, era por elección de Dios. Como el profeta no traía un mensaje de parte de Dios, ni se autolevantaba o proclamaba él solo, sino que era designado por Dios. Y entonces Dios estableció intermediarios, ¿sí? Ahora, estos tres oficios, se me olvidó comentar esto en el contexto, que la base de estos tres oficios es la mediación, ¿sí? La mediación siempre. Y que en base a la mediación, ¿sí?, fue que Dios estableció estos oficios para que hubiera alguien entre Dios y el pueblo, ¿sí? Y Cristo cumple con esta mediación de manera perfecta. Entonces, el sacerdote es otro mediador. El profeta era mediador porque estaba entre el pueblo y Dios, anunciando lo que Dios demandaba, ¿sí? Y ahora el sacerdote está de cara a Dios, ¿sí?, y de espaldas al pueblo, intercediendo por el pueblo. Su designación igual entonces es por unción, elección de parte de Dios. Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré del medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Entonces, igual, volviendo, habla acerca del profeta, pero la designación es la misma. Cuando leemos, o como leímos ahorita en Apocalipsis, nos hizo reyes y sacerdotes, ¿sí? Entonces, es la misma designación. Se aplica lo mismo. Los sacerdotes también fueron maestros en el Antiguo Testamento, aunque su tarea de enseñanza fue en relación a las observancias rituales para el acercamiento adecuado ante Dios. Y su función principal entonces fue la de ofrecer dones y sacrificios por los pecados, haciendo intercesión por el pueblo y bendiciéndoles en el nombre del Señor. Esta era la función del sacerdote, ¿sí?, de enseñar, de ser un mediador, ¿sí?, pero ofreciendo estos sacrificios para el perdón de los pecados del pueblo. Entonces separaba el sacerdote entre Dios y el hombre y ofrecía estos sacrificios, rogando que a través de esta sangre derramada los pecados del pueblo fueran perdonados, y los suyos propios también. Porque antes de que pasara el sacerdote al lugar santísimo, tenía que hacer un sacrificio por él mismo, por sus propios pecados. Y esta es la parte en la que nos dice que su sacerdocio era imperfecto. Ahora, en cuanto al sacerdocio y en cuanto a la mediación que Cristo hizo, es por eso que Él es excelente en esta parte, ¿sí? Él es sacerdote por excelencia, porque
este mediador, al igual que el profeta, era el profeta, Dios era el profeta, Cristo era el profeta y traía y él mismo era el mensajero. Ahora Cristo es el sacerdote y también es la misma ofrenda. Entonces, Él está delante de Dios, rogando, intercediendo por nosotros, ¿sí? Ofreciendo sacrificios, y este sacrificio fue único y perfecto. Y no había ningún hombre que pudiera tomar este lugar, ¿sí? Tomar este oficio, realizarlo como Cristo lo hizo, porque no había nadie que pudiera incluso con la entrega de su propia vida satisfacer la justicia de Dios. Solo Cristo podía satisfacer la justicia de Dios. Entonces, su designación como sacerdote en primera instancia fue porque no había nadie, ¿sí?, tan digno como Cristo para ofrecer un sacrificio. Primero, que no tuviera relación con el pecado, que no tuviera que ofrecer sacrificios para entrar al lugar santísimo por su propio pecado, porque en Él no había pecado, sino que Él era libre de pecado y por eso podía entrar hasta la presencia de Dios para ofrecer su sacrificio. Y luego, al ofrecer su sacrificio, ¿sí?, una vez que Él no tenía pecado, lo ofreció solamente una sola vez, de una manera perfecta. Todo esto porque era necesario que Jesús como rey, según la profecía, descendiera. Entonces las características que hacen perfecto este sacerdocio es que no tiene que ofrecer sacrificio por su propio pecado, no tiene que repetir el sacrificio nunca, solo una vez y para siempre. Él mismo es el sacrificio, Él es tanto el sujeto como el objeto del sacerdocio y no muere para ser reemplazado por otro. Los sacerdotes, cuando ejercían su ministerio en vida, hasta que pues finalmente perdían la vida y tenían que ser reemplazados por otros, y los sacrificios ofrecidos por el sacerdote anterior tenían que volverse a recordar los mismos pecados año con año y tener que volverse a levantar otro sacerdote. Entonces, en el caso de Cristo, Cristo se levanta como único sacerdote para siempre. No tiene que haber nadie más que se levante en su lugar. Ahora, su sacerdocio, ¿sí?, su ministerio de intercesión es hoy y es por la eternidad. Porque otra vez, como cantamos en este último canto ante el trono celestial, el Señor está intercediendo en el lugar santísimo por nosotros y es el que nos da la garantía, ¿sí?, de que nuestra salvación está segura en Él y que nos aguarda la culminación de su obra, ¿sí?, en los cielos, y de que Él gobernará, ¿sí?, por la eternidad y nosotros con Él. Entonces, hoy mismo continúa intercediendo por cada uno de nosotros. En Juan 17 habla acerca de esta mediación, ¿sí? Él habla de que Él ora a su Padre y le dice que de todos los que Él le ha dado, que el Padre le ha dado, ninguno se iba a perder, sino el que ya estaba predestinado para perdición. Entonces vemos el desarrollo de este sacerdocio. Ahora, el sacerdocio de Cristo Jesús es según el Salmo 110, ¿sí? Y esta es la base para esta profecía, para entender el sacerdocio. Cuando los judíos recibieron a Cristo Jesús, ¿sí?, no comprendieron su sacerdocio porque no comprendían esta profecía, porque no comprendían los fundamentos del sacerdocio de parte de Dios, que no sería de la tribu de Leví, ¿sí?, que la tribu de Leví solamente fue un sacerdocio momentáneo y temporal, mientras que el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, vendría y se establecería de una vez y para siempre, y que tiene más valor, mucho más valor que el sacerdocio de los levitas. Melquisedec, allá antes de la ley de Moisés, allá con Abraham, ¿sí?, Abraham se sometió a él, ¿sí?,
¿sí? Abraham se sujetó a él, quien le entregó los diezmos de todo, quien le reconoció como rey de paz, ¿sí? Como sacerdote del Dios Altísimo, ¿sí? Y entonces, si Abraham se sometió a Melquisedec y la tribu de Leví está sometida a Abraham, por ende entonces el sacerdocio de Melquisedec es mayor que el sacerdocio de Leví. Y esto fue lo que no entendieron los judíos, ¿sí? Lo que no entendían los judíos acerca del sacerdocio de Cristo Jesús. Y no era que entrara en contradicción entonces, sino que la profecía así se establecería, porque muchos le cuestionaron y dijeron, bueno, tú eres rey, ok, tú pruebas el linaje desde la descendencia de David hacia ti, declarando que tú eres hijo de David, descendiente de David. Ok, hasta ahí estamos bien como rey, pero tú no eres de la tribu de Leví para autodeterminarte sacerdote o sumo sacerdote. Pero es que, otra vez, el mal entendimiento, el sumo sacerdocio no vendría de la tribu de Leví, por lo menos no el sumo sacerdocio por excelencia. El sumo sacerdocio levita era un sacerdocio superficial que correspondía al tabernáculo terrenal y no al celestial, en donde entró Cristo una vez y por todas para ser nuestro intermediario y expiar nuestros pecados. Entonces, por eso el sacerdocio de Cristo es superior, por eso Él es sacerdote, sumo sacerdote por excelencia, ¿sí? Y cumplió con estas funciones. Ahora, ¿qué de nuestra mediación entonces? ¿Qué de la contraparte para nosotros? Como intermediario y como el que ruega y como el que cumplió con esta función de ser sumo sacerdote, ya no se necesitan más sumos sacerdotes que ofrezcan sacrificios por los pecados del pueblo. Y nosotros no lo hacemos. Pero seguimos siendo sacerdotes, real sacerdocio, ¿sí? Porque seguimos cumpliendo con la función de ministrarnos los unos a los otros, ¿sí? De exponer este sacrificio perfecto que Él ya realizó, Él ya presentó, ¿sí? Y de rogar unos por otros. Entonces, somos sumo sacerdocio y recibimos esta vocación, ¿sí? De un sacerdocio que tampoco es ordinario, ¿sí? Porque lo recibimos de parte de Él. Dice el versículo 10 de Primera de Pedro 2, no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios, somos hechos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. El sacerdote y el pueblo de Israel eran los mediadores de las bendiciones de Dios. Sobre todo, la responsabilidad más sagrada era la de llevar al pueblo a la adoración correcta delante de Dios, a enseñar al pueblo a presentar una adoración correcta, digna de aquel que es digno de suprema adoración y no menos que eso. Entonces, esta es nuestra función. Como sumos sacerdotes no vamos a presentar sacrificios, pero vamos a guiar, tenemos la responsabilidad de guiar a las personas, al pueblo de Dios, a la gente de allá afuera, a la adoración correcta a nuestro Dios. Él demanda, exige una adoración correcta. Y si Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, ¿sí? Para que en su nombre se doble toda rodilla, ¿sí? Entonces Él merece toda la gloria, toda la honra, y Él ha establecido las maneras en que se le debe adorar. Nosotros lo hemos determinado aquí como cuando nosotros tratamos de ministrar la alabanza, ¿sí? Hemos entendido que no encontramos el hilo negro, ¿sí? Ni vamos a inventar el hilo negro para la adoración, que los lineamientos de la adoración a Dios ya están establecidos en su palabra y que lo que nosotros tenemos que hacer es seguir esos lineamientos y guiar al pueblo en esa adoración. Y es lo que hacía un sumo sacerdote, y es nuestra responsabilidad ahora. Somos responsables de llevar de esta gloria de Dios al mundo, ¿sí? A los que nos rodean, ¿sí? A través de nuestras vidas, ¿sí? Se han guiado las personas a adorar a Dios, a la adoración correcta, al reconocimiento de su obra intercesora, al reconocimiento de su gloria.
Cristo hizo posible con su mediación, ¿sí?, con su sacrificio perfecto, que nosotros pudiéramos tener este oficio ahora, el de llevar a los hombres a su gloria de una manera correcta, no perfecta, pero perfectible. Pero ahora lo podemos entender, no como en el Antiguo Testamento, sino ahora de una manera correcta, no por medio de sacrificios, sino anunciando el sacrificio que Él ya hizo. Y de la misma forma llevar a la gente a la adoración correcta delante de Dios. Y al final, el oficio de rey. El rey definido en la Escritura. Desde el inicio Dios invistió de autoridad al hombre para que éste fuese su vicerregente, es decir, aquel que ejecutaría su voluntad en este mundo. No reinaba en autonomía, sino cumplía sus propósitos. Adán, por ende, fue el primero ordenado para esta tarea, la cual en un principio ejecutó con fidelidad, pero para luego perder su importancia delante de la creación por su propia desobediencia. La creación ya no se le somete. La historia de los reyes de Israel en el Antiguo Testamento va desde la lista interminable de los reyes malos y negligentes que llegaron al poder para hacer mal uso de él y llevar a la nación a la misma decadencia hasta la época de oro de los reyes con la vida de David. David fue lo más cercano al rey ideal, con quien por su fidelidad como agente de Dios, ministro de Dios, es bendecido, y el pueblo junto con él por su obediencia. Y David fue el tipo de Cristo en cuanto a este oficio de rey. Sin embargo, tras su muerte se esperaba y se anunciaba que vendría este rey perfecto, este rey de reyes, señor de señores. Entonces el rey es un mediador también, quien está bajo la ley y ayuda a mantener y establecer la ley de Dios para el pueblo. El Estado puede estar separado de la iglesia en sus quehaceres y responsabilidades, pero nunca en la Biblia hay una separación entre el Estado y Dios, ya que sus reyes, gobernantes o magistrados son nombrados por Dios a la vocación de defender la justicia y son los responsables ante Dios por su mayordomía en este respecto. Después de la muerte de David y a lo largo de las profecías del Antiguo Testamento se anhelaba la restauración del reino davídico. Su tabernáculo caído, dice Amós 9:11. Este sería el Mesías prometido y su reino, según el Salmo 110, será por siempre y siempre. Entonces, Cristo como el sumo sacerdote por excelencia, la distinción de este Mesías se fue reconocida desde su nacimiento y de hecho su persecución, el reproche de los judíos hacia él durante su ministerio y su misma crucifixión se debió a las afirmaciones de su realeza. El ángel le reveló a María que el niño en su vientre sería llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le daría el trono de David su padre y reinaría sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendría fin. En este pasaje que retoma la profecía de Isaías 9:7, esta profecía lo declara legalmente como heredero legítimo del trono de Israel. Sin embargo, no es solo este reino como él lo declaró. Mi reino no es de este mundo. Entonces no solamente sería el reino físico, sino establecería, como en sus palabras él mismo lo dijo, un reino, ¿sí?, diferente. Mi reino no es de este mundo. Entonces, él traía la esfera de su reino a este mundo. Y en la culminación de su ministerio trae la victoria sobre la muerte y el pecado. Dios le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre toda la creación se humille reconociéndole. Dios lo eleva a su diestra, lo lleva a su coronación como gobernante de todo, Rey de reyes y Señor de señores. Todo lo anterior nos deja claro su absoluta autoridad sin comparación, y este estado de exaltación permea los demás oficios, porque si Él es Rey y es digno y glorioso en todos los aspectos, y su gobierno está
con autoridad por sobre todas las cosas. Entonces, Él es también rey profeta, rey sacerdote y por último, como Él mismo lo declara en su ministerio de mediación, Él es el pastor rey. Como les dije en Juan 17, ora y dice: ninguno de los que están conmigo se van a perder, ninguno de los que el Padre me ha dado se va a perder, ¿sí? Y como amó a los suyos, los amó hasta el final. Juan 13:1. En su poder y autoridad, hoy y hasta la eternidad, ejecutará siempre su voluntad, pero en su providencia y soberanía, ese decreto obra para el bien y cuidado de los que están en Él, en su redil. Entonces, Cristo como Rey, ¿sí?, fue exaltado por la culminación de su obra con perfección, ¿sí? Y si Él fue determinado y exaltado por Dios mismo, por sobre toda la creación, entonces nosotros con Él, junto con Él, tenemos una habitación segura. Ya lo dice Efesios otra vez, que todas las bendiciones celestiales, ¿sí?, se nos dan a los que están en Él, en Cristo. Entonces Él es Rey de reyes y Señor de señores, reina con autoridad, y Él es Rey profeta, y Él es Rey sacerdote, ¿sí?, y Él es Rey, pero también es nuestro pastor. Él es nuestro intercesor en todos los aspectos. Él nos da el privilegio de permanecer en el Evangelio y seguir el Evangelio y creer en el Evangelio y continuar en el Evangelio, ¿sí?, y crecer en el Evangelio, ¿sí? Y Él está en la presencia de Dios mismo intercediendo por nosotros, capacitándonos también a nosotros, ¿sí?, para que su obra en nosotros sea perfeccionada y para que, como Él mismo lo dijo, un día estemos ahí a donde Él nos está aguardando y donde nos ha hecho morada al lado suyo. Entonces el autor de Hebreos y el apóstol Pablo nos catalogan como el linaje suyo. El pasaje de Pedro nos dice que somos real sacerdocio. El Espíritu Santo ha renovado su creación aplicando los dones de la obra de Cristo a nosotros, restaurando la imagen que Dios imprime en nosotros como sus criaturas, el reflejo de su misma gloria en cada uno de nosotros y la restauración de estos oficios en nosotros, por lo cual podemos ser mayordomos fieles. Desde un principio Dios estableció al hombre como su vicerregente, como el que está por encima de toda la creación, ¿sí? Y ya lo dice el salmista, ¿sí?, un poco menor que los ángeles, ¿sí? Y al hombre lo tiene todavía arriba, ¿sí?, arriba de la creación y arriba incluso de los mismos ángeles. Entonces Él lo ha constituido de esta forma, nos ha constituido de esta forma sobre su creación, para ser mayordomos, para administrar esta creación. Y en primera instancia con Adán eso se perdió, o lo hizo mal. Pero ahora nosotros, la obra de Dios en nosotros es restaurada, ¿sí? Y ahora nosotros somos mayordomos de lo que Él nos ha dejado. En primer lugar, de su salvación, ¿sí?, de el encargo de los mandamientos de su reino, de mostrarlos, de administrar los dones que Él mismo nos dio. Y estos dones no son de este mundo, son de su reino y son para el crecimiento y la administración de los unos a los otros. Entonces Dios nos ha constituido en su parte de su realeza, porque nos ha constituido parte de su reino, nos ha introducido en esta esfera de su reino, dándonos una posición especial por sus sacrificios, por sus méritos, no por los nuestros. Y entonces lo que nosotros podemos ver es que tenemos una responsabilidad, ¿sí?, demasiado grande. Por lo cual podemos ser mayordomos fieles, reinando en nombre de nuestro Dios, llevando su justicia al mundo, no en forma coercitiva, sino moral,
siendo sus agentes por medio de los cuales Él dé a conocer su prerrogativa como Rey absoluto, digno de gloria, honra y alabanza. Entonces, en conclusión, la magnitud de la perfección de Cristo llevando su obra mediadora a través de estos oficios, le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, pero al mismo tiempo ha hecho posible la salvación para nosotros y la participación nuestra en su reino, no solo para hacernos libres en este tiempo y gozar de sus bendiciones, pero nos asegura nuestro final estado por su mediación eterna. Nuestro deber, una vez que hemos sido restaurados a la imagen de Dios perfectible, es declarar como Pablo en Colosenses: cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, siendo profetas de su evangelio, ministros al mundo y a su iglesia. En la adoración a Él somos como sacerdotes y mayordomos de sus mandamientos y voluntad, para darlos a conocer al mundo, cumplir en este mundo su voluntad como vicerregentes. Y dice un escritor de un comentario acerca de Primera de Pedro: ¿acaso Dios tiene otro plan por el cual demostrar al mundo la gloria de Jesús? Y la respuesta es no, no lo hay. Él ha escogido un pueblo imperfecto para exhibir su reino aquí en la tierra. Ese es un gran llamado, una gran responsabilidad y un gran privilegio. El Señor, en su obra magnífica de expiación, ¿sí?, es tan perfecto y tan profundo que a veces nosotros damos por sentado en su obra de salvación en nosotros, la libertad que tenemos en nosotros y el conocimiento que del Evangelio tengamos, al nivel que lo tengamos, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene conocimiento diferente en profundidad del Evangelio, pero lo limitamos a ese momento, a esa cantidad de conocimiento, diciendo que ya entendemos, que ya sabemos, que ya conocemos, pero no hemos conocido absolutamente nada acerca de su obra. Y lo que yo les pude traer aquí es insignificante en cuanto a la explicación que yo les pude dar, porque esto es mucho más glorioso. Cristo es glorioso en sus oficios, en su persona, en su obra, en su gracia para con nosotros. Cristo no tiene comparación, y en Él estamos nosotros. Y el plan de Dios en la obra de redención para nosotros, ¿sí?, es que nosotros seamos partícipes de las bendiciones que Él ha ganado, pero también nos ha dado responsabilidades, ¿sí? Esa responsabilidad, como decíamos, que Dios ya ha restablecido su imagen en nosotros y ahora somos portadores de su gloria, manifestando estos tres oficios. Nosotros somos, por tanto, también entonces profetas de su evangelio, sacerdotes, llevando a la gente a la adoración correcta a Dios a través de los dones y los medios de gracia que Dios nos ha dado, ¿sí? Y somos reyes, somos vicerregentes, cumpliendo su voluntad para que esta voluntad se revele y sea hecha aquí en este mundo, sea llevada a cabo en este mundo, sea llevada a cabo en su iglesia, sea llevada a cabo en nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de anunciar su gloria. Entonces, espero que les haya podido dar un poco de entendimiento acerca de esto y acerca de lo maravilloso que es el Señor para nosotros, lo valioso que es Cristo para nosotros. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor Padre, porque eres bueno. Gracias por tu obra y gracias por quien tú eres, Dios. No alcanzamos a comprender a totalidad quién tú eres, tus perfecciones, Señor, la profundidad de tu palabra. Pablo lo decía, y Pablo, con un entendimiento más grande que el de nosotros, por la gracia que tú le diste, él determinaba que el conocimiento de ti es profundo, insondable, y nuestra capacidad limitada y pequeña. Pero ayúdanos a asombrarnos de tu gracia. Ayúdanos a humillarnos delante de ti, reconociendo quién eres.
Y no importa si nosotros hemos conocido mucho de la Escritura o si tú nos has revelado un poco solamente, pero con eso basta, con conocer tu nombre, con saber que tú nos has rescatado y que eres Rey, Señor. Basta para glorificarte, Señor, para darte la gloria. Y ayúdanos, Dios, a que con lo que tú nos has revelado podamos darte la gloria y anhelemos, Señor, conocerte más. Anhelemos crecer más en ti, Señor, y ser más como tú. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, Señor Padre, no como Adán, sino a ser fieles, Señor, en el ejercicio, Señor, de la piedad. Sí. Ayúdanos, Dios, y te rogamos que seas con nuestra debilidad. Gracias, Padre, por tu iglesia. Gracias, Señor, por todo lo que haces. La gloria y la honra sea a ti, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar un par de himnos.